Creo que no se escucha lo que dicen. Sí, no se escucha nada. ¿Los de Zoom nos pueden confirmar que nos escuchan? Ya se escucha. Sí, ya. ¿Y nos pueden confirmar que no se escuchaba antes? No. No, Ok. no se escucha. Bueno, le comentaba a la gente que está aquí presente que además de utilizarse, bueno, que la inteligencia artificial, además de usarse en la industria y además de usarse en medicina, en arte, ahorita hay mucha inversión para usarlo con fines bélicos, para crear armas. Y pues yo ahí sí les recomiendo que tengan cuidado, porque una vez que uno crea una tecnología, ¿dónde se va a usar? Yo he visto robots donde, utilizando inteligencia artificial, optimizan el movimiento. Y cuando les preguntas cuál es el objetivo del robot, ellos dicen, bueno, es que va a ser para agarrar un paquete. ¿Qué paquete? Probablemente el paquete sea usando las fronteras del norte. Entonces uno debe tener cuidado porque uno no tiene control de dónde se van a usar esas herramientas. Hice una historia, es más que literatura, es de manera didáctica, donde uno puede ir leyendo la historia y descubrir los avances de la tecnología actuales. La pueden encontrar en tinyurl.com. La pueden encontrar, y voy a hacer en tinyurl.com/next. Entonces, mi objetivo era que la gente se enterara de los avances que hay, porque quizás un grupo sabe de lo que se puede hacer, pero si ustedes están iniciándose en la inteligencia artificial, pues aún no saben de las capacidades. Entonces, luego si quieren leerla y tienen links a las noticias donde pueden ver cada parte, qué tanto de esto es ciencia ficción y qué tanto ya se puede encontrar en la vida real. A los de Zoom, si quieren, ahorita les pongo en el chat la dirección. Y ya con esto continuamos con el curso del profesor Aldo. Bueno, entonces, ayer, antes de que se nos fuera la luz, y ojalá que no se nos vaya a no más, bueno, aquí dice que 2 personas entraron. Ahí está. Esa no es de mí, esta no. Podemos ver esto. Y bueno, ahora. Sí, y nos habíamos quedado en esto de visualizar los datos de la regresión, ¿verdad? Y les había preguntado, así como que, ¿cuál es la pendiente que uno esperaría que tuviera la recta cuando haga uno? ¿No? Entonces, para resolver esto, vamos a suponer que ya están todos hasta acá, que ya pudieron al menos visualizar los datos. Y entonces vamos a utilizar ese demostración para que se vea mejor. Vamos a utilizar ese regresor que ya lo empujamos en una celda anterior. Si les da algún error, esto porque no está definido el objeto linear regression, es posible que tengan que importarlo de nuevo. Si necesitan ayuda para importarlo de nuevo, díganme y me regreso a la diapositiva donde estaba la instrucción para importarlo. Voy a intentar que es una mano. Pero bueno, entonces aquí los datos, ¿verdad? Van a ser X e Y, y recuerden que X van a ser estos puntos que están distribuidos de manera uniforme entre 0 y 1, ¿verdad? 50 de ellos. Y vamos a tener los puntos Y, que son las alturas con ruido de una recta con pendiente medio. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, tenemos una recta, agregamos ruido. Ok. Sí.
Y entonces, que este objeto, linear regression, ese es el que se va a encargar de resolver el problema de mínimos cuadrados. La manera en cómo se hace es, uno crea primero este objeto y este objeto tiene un método que se le llama en términos de programación, para los que no están familiarizados. FET. Y este método FIT ajusta, es lo que hace la FIT. ¿De acuerdo? Entonces, al terminar esta línea de ejecutarse, uno ya tiene que el objeto regressor ya puede ahora sí ser evaluado en la variable X. Podemos meter a X como input del método predecir. Okay. Del método predecir de regreso. Y eso nos da Y predicted, ¿no? Entonces, lo que uno espera es que el regresor, cuando uno grafique los datos de lo que predice cuando vea X, es que te dé una línea, porque es una línea lo que está modelando. No esperamos que tenga ruido. Y en efecto, vamos a ver. Si graficamos tanto los datos como el resultado de la evaluación nos queda esta línea naranja, que es Y predicted. Y aparte ya sabemos cómo graficar los datos, ¿no? Entonces, a partir de nuestros datos, el objeto hizo las cuentitas de mínimos cuadrados, dijo, ¿sabes qué? Me queda esta recta, y ajusta más o menos bien los datos, ¿verdad? Y eso se ve muy bonito y todo, pero si quisiéramos más detalle, tendríamos que verificar cuál fue la pendiente, cuál fue la ordenada al origen, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una manera en la que lo podemos hacer es imprimiendo atributos de este objeto. Este objeto, de manera específica, guarda esta información en atributos que se llaman poer, con un tiempo final, e intercept, con un tiempo final. Esto, entonces, pueden pensar en el poer como la pendiente de la recta y el intercept como ordenar la origen. Y como esperábamos, este número está muy cerca del 3.5. ¿De acuerdo? Entonces, pues sí, nuestra estimación de que una recta de 0.5 de pendiente ajusta bien a datos generados a partir de una recta de 0.5 con un poquito de ruido, ¿no? Perfectamente razonable. Y nada más está un poquito movida respecto al origen, pero es bastante cercano a cero. Sin embargo, en términos de estas cosas de análisis de datos y todo eso, quizá esto es insuficiente para esto, porque nosotros ya vimos como en la imagen que sí se parece la recta a la tendencia que llevan los puntos, pero sería mejor de alguna manera cuantificar qué tan apropiado es este modelo respecto a los datos que tenemos. ¿Verdad? Entonces, hay otro módulo que podemos utilizar en Python que se llama Stats Model. Y en este módulo viene un modelo que se llama OLS. OLS es por mínimos cuadrados ordinarios, en español, y hace lo mismo que este hace, pero ese presenta los resultados de una manera más conveniente. Vamos a ver cómo hacer. Entonces aquí voy a hacer zoom para que vean todo al mismo tiempo. Primero esta parte, que es cómo se trabaja con esta cosa. Entonces, suponiendo que instalaron, ya pueden nada más importar el API, nada más como SM, por la primera línea. Y el OLS lo pueden importar. Se puede importar de varias maneras. Esta es la manera más explícita de hacerlo. Y
lo pueden imputar de ahí. Y ahora sí, pueden crear un nuevo objeto, OLS, de esta manera. La primera línea, esta de que agrega una constante, eso es nada más para que el modelo se comporte de manera equivalente al que teníamos antes en ese cable. Entonces tenemos este de acá. Esta línea es nada más para que sean equivalentes. Este es el objeto en sí. Estos son los datos. Y estas son las etiquetas de los datos, los valores de Y. Y este, como se pueden dar cuenta, también tiene un método fit. Lo asignamos a esta variable fit. Y después imprimimos un resumen de los resultados. Y como se pueden dar cuenta, al principio, esto pues es nada que nos parezca interesante. Y aquí aparecen unos números ahí que tienen nombres como R squared ajustado, los likelihood y así. Para las personas que hayan estudiado ya estadística, esto ya es quizá familiar. Antes de ir a ver qué significa cada una de esas cosas, que quizá no conviene que lo hagamos todavía, fíjense en estas dos líneas, que son las que nos dicen X1 y cons. Entonces, X1 son estas de abajo. Entonces, X1 juega el papel otra vez de la pendiente. Y cons juega el papel de la constante que se le agrega a este polinomio lineal, que es una línea. ¿De acuerdo? Todas estas cosas, todas estas cosas son resultado de hacer estimaciones estadísticas estándar para estas soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, esto me lleva al siguiente punto. Una cosa es tener un modelo y una solución que a nosotros nos parezca suficiente. Por ejemplo, si hacia un matemático quizá lleguen o físico le dicen, pues ya la pendiente fue tanto y la ordenada del origen fue tanto, quizá eso para ustedes sea suficiente, pero para otras personas quizá no. Quizá si son datos experimentales les van a pedir, bueno, sí, pero o sea, esto es, ¿qué pasa si muevo tantito un punto? ¿Esta cosa va a cambiar mucho? ¿O qué tan buen ajuste es esto? ¿Qué tan apropiado es el modelo? Este tipo de preguntas van más allá del puro método. ¿De acuerdo? Entonces, es bueno tomar en cuenta todos estos datos que se ven en esta tablita como una aproximación inicial a ese tipo de análisis. No sé si acaban de escuchar lo de las celdas. ¿Sí? Bueno. ¿Así? Entonces, bueno. Entonces, déjenme ir diciéndoles un poquito esto ¿cómo se le llama? Goodness of fit. Piensen en una parábola. ¿No? Entonces, tienen y igual a x al cuadrado. ¿No? Y piensen que tienen esa parábola que evalúan 50 puntos desde -1 hasta 1 con esa función y igual a x al cuadrado. Todo no sirve, no importa. Y si ustedes tienen, pues saben que voy a ajustar una recta. A ver cuál me sale. Pues va a salir una recta. ¿No? Y va a haber alguna que, al menos con mínimos cuadrados, va a ser la mejor de ellas. ¿No? Son los teoremas que uno ve al principio. Pero eso no quiere decir que sea un buen ajuste en el sentido de análisis de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué tan lejos o cerca están de determinar? Terminar de tipearlos para ver si ya avanza la siguiente. ¿Cómo? Genera la recta. La de graficar. Bueno, eso me podría regresar, pero si quieren vamos a esperar un poquito para regresar a eso. Esta aquí más importante. Porque en esta ya
Bueno, me voy a fijar en el chat si es que hay alguna pregunta. ¿Aquí tienen ustedes alguna pregunta? ¿No? Pues ya todos vieron la tablita esta. Ya todos la pudieron. Pero, alce la mano quien todavía no ha podido. Ok, ¿es porque les dio algún error o es porque apenas están escribiendo? Yo creo que el 20% todavía está terminando el chat. Ok, ok. Vamos un poquito más. Está bien, está bien. Se me mandó. Dice, no me sale la tabla. Esa es una buena pregunta. Eso a mí lo que me sugiere es, para la persona que preguntó en el chat que no le sale tabla, el error, bueno, no es un error, pero el mensaje que dice ahí, lo que me sugiere es que faltaron paréntesis después de summary. No. No sé si podría nada más intentar, si es que no lo tiene. Sí, ya le puse los paréntesis y ya me salió. Muchas gracias. Sí, eso soluciona el problema. Sí, lo solucioné. Perfecto. Muy bien. Miren, alguien muy amablemente ya copió los contenidos de la celda al chat. Entonces, muchas gracias. Entonces, para las personas que todavía no hayan podido terminar de escribir los contenidos de la celda, las pusieron en el chat. Entonces, por si quieren ustedes copiar y pegar desde ahí. Y entonces continuamos con las siguientes diapositivas. Bueno, lo que les decía, tenemos teoremas que garantizan la existencia de soluciones únicas, que son las mejores, ¿no? Pero por sí mismo eso no es un indicador de qué tan buen modelo es eso para los datos. Y eso es lo que les decía. ¿No? Si uno tiene una parábola, pues esta es la mejor recta que uno puede agarrar. Por mí no está basada, ¿no? Pero quizá no es el mejor modelo, ¿no? Quizá un polinomio de grado 1 no es el mejor modelo para esta función, para estos datos. Entonces, eso es muy importante estar consciente de esa posibilidad siempre. Muy bien, pues avanzamos. Bueno, en no puse el código de la parábola, pero como ejercicio para ustedes, para que practiquen, pues generen datos ustedes como ustedes se los ocurre.
Y entonces, por ejemplo, con Stats Models, fíjense qué pasa con los R-square, con diferentes tipos de datos, pero siempre ajustando rectas. Y fíjense, por ejemplo, qué pasa si tienen una recta con muy poquito ruido, qué pasa con el R-square, y qué pasa cuando van incrementando el ruido. Esas son buenas ideas para que vayan agarrando un poco de familiaridad. Este tipo de cosas. Oye, ¿puedes mostrar donde defines X? donde defino X. Este. ¿Sí se pudo? ¿No se pudo? ¿Se falló? Y la siguiente. ¿Muy bien? ¿Sí? Ok, entonces continuamos. Muy bien, entonces esto concluye este pequeño primer ejemplo de una tarea de regresión. Ya vimos entonces dos maneras prácticas de resolver al menos la tarea del ajuste. Una de ellas la resuelve como uno esperaría, que es que te da la recta, te dice qué recta es y ya. La otra manera te da más información acerca de qué tan buena es y todo eso. Y dependiendo de lo que necesiten en un momento, pueden utilizar una o pueden utilizar la otra. ¿Vale? Ahora vamos a aplicar a un ejemplo de una tarea de clasificación. Entonces, pero primero vamos ya, en lugar de de nosotros fabricar nuestros propios datos, vamos a jugar con un conjunto de datos de juguete todavía, chiquito, pero en los cuales cada uno de los elementos de este conjunto de datos sí significa algo. ¿Vale? En este caso vamos a trabajar con un conjunto de datos que se llama conjunto de datos iris. Entonces, esta línea lo que hace es que les va a ayudar a poder cargar estos datos, que es lo que hacemos en la segunda línea. Con esta función load iris, leemos los datos de este conjunto de datos como algo que se le llama un data frame. Un data frame es, imagínense un arreglo, igual como si fuera una matriz, pero esta matriz tiene más información en el sentido de que tiene, por ejemplo, cosas como los nombres de las columnas de la matriz y los nombres de las filas de la matriz. ¿De acuerdo? Entonces, no es nada más, la entrada 2, 1, no. Sino que pueden decir, ok, es la fila 3 y me estoy fijando, por ejemplo, en la longitud del pétalo. Digamos. Entonces, esto es ligeramente más conveniente que solo la pura matriz. Si uno quiere rápido ver a qué corresponde la variable de la que uno tiene. Entonces, este dataset en particular tiene 4 variables nada más. Tiene una etiqueta que ciertamente se podría pensar también, una variable. Y básicamente lo que es un conjunto en los cuales cada fila es una instancia de un tipo de flor. Y hay 3 tipos. Entonces, aquí no tienen el tipo de flor con nombres, solo va a ser tipo 0, tipo 1 y tipo 2 de flor. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea de clasificación que nosotros quisiéramos resolver ahorita sería, ok, a ver, a la computadora le voy a decir, mira, tienes una flor con con estos 4 números que corresponden con estas anchos y longitudes. Dime qué tipo de flor crees que es.
Eso es lo que queremos. ¿Está claro, verdad? Oye, ¿cómo van con lo de... ¿Ya pudieron ver la tabla? Perfecto. Miren, esta cosa más aún les dice cuántas columnas tiene, cuántas filas tiene. Es muy, muy común. En el chat sí, bueno, si quieres verlo, pero te dice que si son aleatorios los datos, cada vez que los carguen te da exactamente los mismos. En este caso específico, es un dataset que ya que fue tomado de la literatura. Entonces, más allá de variantes que pudieran tener como errores de transcripción y todo eso, en principio, cada vez que se utilice, debería ser el mismo. Por supuesto, eso es para este conjunto de datos, pero en general uno no tiene que esperar. Sí. Muy bien. De acuerdo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Esta vez no nos vamos a detener quizá tanto en ver pues cómo se ven los datos. Ahora no vamos a hacer una grafiquita así bonita como en el otro. Podríamos hacerlo usando ciertas técnicas de reducción de dimensionalidad, pero eso quizá lo podemos ver más adelante con más calma. Y ahorita nos vamos a concentrar en cómo resolver esto de una manera nada más. ¿Bueno? Para entender qué estamos haciendo. Entonces, no. Primero que nada, este es un muy buen punto para comenzar a introducir más tecnología. Y aquí menciono una observación, y es que cuando estamos buscando estas soluciones F, que nos van a dar para cada entrada XY una salida YY, queremos algo que generalice bien. ¿De acuerdo? Ahora, que generalice bien, hay varias maneras de definirlo rigurosamente, pero la intuición es que si tú tienes un nuevo elemento que observas y lo metes a tu clasificador, entonces la salida de ese clasificador debe ser cercana a correcto o correcta. ¿Bueno? Aunque sea algo que no hayas observado antes. ¿Sí está claro eso, verdad? O sea, a mí de nada me sirve que con este dataset de Iris esta cosa me los clasifique perfectamente. Si cuando le enseñe los datos de una nueva florecita, no pueda hacerlo bien. ¿No? Entonces, lo que queremos es que generalice bien. Pero, ¿cómo podemos saber? O sea, por definición, no sabemos qué más puede haber en el mundo, ¿no? Que no hemos observado. Entonces, una manera en la cual se puede estimar un poquito ese error que podemos encontrar en datos que no hayamos visto antes es dividiendo nuestros datos y considerando al menos un subconjunto de estos datos que no formen parte del entrenamiento o de la creación del modelo. ¿Verdad? Esto en la literatura se reconoce como dividir los datos en entrenamiento, datos de prueba, y hay veces en las que se divide en tres partes, que es el entrenamiento, prueba y validación, que es para aún más, para soluciones aún más robustas. Ahorita solo lo vamos a partir en dos partes, en entrenamiento y en prueba. Para nuestra buena fortuna, este paquete de scikit-learn trae una función que se llama train test split. La tenemos aquí. Y esa función lo que hace es lo que debería ser, es partir los datos en entrenamiento y prueba. En esta celda específica, en este código específico, yo no le digo qué proporción de datos es la que se va a utilizar para entrenamiento, qué proporción no, pero uno en principio puede especificarlo también. Creo que el default es 0.2 de prueba. Entonces, 80% de los datos son usados para entrenamiento y 20% van a ser estos datos que el modelo no ha visto. Esa es una excelente pregunta. Hay otro parámetro aquí que se llama Stratify,
igual a Y. Yo no podría decir, bueno, sí, eso está muy bien, Aldo, pero ¿cómo está haciendo esta división? Y hay, dependiendo de la tarea, uno puede agregar un sesgo o no a esto de la división. Ahorita, como no sabemos nada del problema, vamos a hacerlo de manera uniforme. Solo manteniendo el único sesgo que sí vamos a introducir es que se mantenga la proporción de las clases. O sea que si tenemos 80% de todas las flores, pero tenemos 3 tipos de flores y tenemos 1/3 aproximadamente de cada flor, entonces vamos a tener el 80% de cada uno de esos tercios. Porque nada nos dice que no podemos agregar el 80%, pero que tengamos bien poquitas de un tipo de flor. ¿Sí está claro eso? Ok. Entonces, esto es lo que hace esta opción de Stratify. Esto es lo que le dice a esta función. Ah, sí, pero agárrate todas las cosas de manera proporcional. Y eso ayuda también a que, pues en la evaluación, uno no se vaya con la pinta de que, mira, estoy prediciendo todo bien, pero todo es de una misma clase o cosas de ese. Ok. Y para cambiar un poquito el tipo de algoritmo, en este caso que vamos a utilizar, aquí vamos a, en lugar de hacerlo con un método lineal, un modelo lineal generalizado o logístico, qué sé yo, vamos a utilizar que se llama K vecinos cercanos. Entonces, este método básicamente lo que hace es para K, que en este caso en la celda ahí van a ver que dice en neighbors 1. Para un número K vas a asignarle la etiqueta a este nuevo elemento de los datos, dependiendo qué es lo que más observa cerca de él. Es como una especie de voto de mayoría cercana. Pueden pensarlo así. O sea, si tienen los datos de una flor y esa flor se encuentra cerca de puras flores de cierto tipo, esta cosa va a decir, esta flor es de ese tipo. Y si está como que, 3 de un tipo y 2 del otro, va a ir con la de 3. Y la K te dice cuántos vecinos va a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, específicamente se fija en el más cercano, solo en el más cercano, porque el número de vecinos es 1. Y va a etiquetarlos de manera consistente con eso. ¿Vale? Bueno. Entonces, estas primeras 2 líneas son para que podamos usar esos objetos. Esta es lo que crea la instancia de este clasificador, utilizando solo un vecino. Y esto es lo que, otra vez vamos a cargar los datos, pero esta vez no como un data frame, sino nada más como 2 arreglos, X e Y, para que sea más fácil para nosotros. Y no tengamos que hacer esto del data, no sé qué, y después con el frame test split, hacemos lo de la división para poder evaluar después el modelo. Y por último hacemos el ajuste. Y noten que el ajuste está hecho en los datos que dijimos que son de entrenamiento. Entonces, esta cosa no ha visto nada que esté en X test e Y test. Perfecto. Ya copiaron esto en el chat. ¿No? Y entonces, ahora una pregunta natural es, bueno, ¿qué tan bien le fue a esto? Nunca hagan esto en la vida real. Pero ahorita vamos a tomar nuestro tiempo para ver qué tal le fue a este clasificador, tanto con los datos de entrada como con los datos de frog. ¿Vale? Entonces, fíjense que si hago zoom aquí, pues uno puede decir, pues como que se ve más o menos como muy parecido, ¿no? Y acá como a ojo,
uno podría estimarlo. E igual a ojo, uno podría estimar qué pasa con estos de las pruebas, ¿no? Noten que en este de las pruebas, uno sí puede, a ojo incluso, encontrar que no son lo mismo. Este numerito de acá no corresponde con este numerito de acá. ¿Sí alcanzaron? Si tienen la voz. Este no es igual que este. No. Y el primero es el que predijo el clasificador y el segundo es la verdad. Bueno, la etiqueta del computador. Entonces, eso lo que nos dice es que nuestro clasificador, digo, generalizó bastante bien, pero no generalizó de manera perfecta. ¿Vale? Y eso es una diferencia. O sea, bien pueden todos estos de arriba estar iguales, pero eso no quiere decir para nada que los de abajo también van a ser. ¿Sí? ¿Sí está claro? Entonces, por último, nada más. Hay maneras mejores de presentar estos resultados. Una de ellas se le llama bueno, supongo que la traducción es matriz de confusión. Pero en inglés es confusion maker. Le voy a decir matriz de confusión, aunque no sé si esa es la traducción oficial. Pero básicamente lo único que hace uno es, en una matriz, uno se fija en las clases que uno tiene y los pone como filas y columnas de la matriz. Y dependiendo qué predijo el clasificador, eso va a poner uno en cada una de las entradas de esa matriz. Por ejemplo, si tenía que ser de la clase 0 y el clasificador devolvió un 0, eso cuenta para este de acá. Entonces, todos los que debían ser 0 y clasificó como 0, van acá. 12 de ellos, en este caso. Y estamos sacando la matriz de confusión de prueba. Y aquí en la diapositiva anterior, tenemos un momento más. Aquí vimos que este lo predijo como un 1, pero debió haber sido un 2, ¿verdad? Entonces, la etiqueta predijo 1, pero debía ser un 2. Y eso es la respuesta. Es una matriz de confusión porque me confundo. Pero, y bueno, a uno lo que le gustaría ver es que los elementos de tu conjunto de datos de prueba estén lo más que se pueda adentro de la diagonal. Porque en la diagonal, eso lo que significa es que es de la clase I y tu clasificador predijo que era I. ¿Verdad? Entonces, si uno tiene una matriz de confusión de un clasificador y ven que no está concentrado en la diagonal, que está todo ahí desperdigado, entonces creo que no le fue tan bien, quizá. Pero si ven que está muy concentrado en la diagonal, pues eso quiere decir que le fue bien. En ese conjunto de datos. Eso no quiere decir que el modelo sea bueno o el mejor. Porque, de nuevo, si son los datos de entrenamiento, uno esperaría que ese sí esté muy bien. Pero eso no, por sí mismo, no es suficiente para decir que le va a ir así de bien en datos de prueba. Con datos que no haya visto antes. ¿Hasta acá dudas, preguntas? Entonces, lo que uno es que si la diagonal tiene valores, pero lo que no es en la diagonal son ceros, eso es lo mejor que puede pasar. Sí. Pero Sí. eso no nos da como, aún así, no nos da como no nos asegura que cuando hagamos o sea, que nuestro modelo va a estar perfecto, ¿no? Ajá, o sea, por ejemplo, en este caso específico, los datos de prueba y los datos de entrenamiento son tales que si imprimo la matriz de función de los de prueba, seguro va a ser diagonal y puro cero. Y aquí fue casi puro diagonal y puro cero. No, pero casi. Entonces, eso quiere decir que este modelo generaliza bien para esos datos de prueba. Pero sí, en efecto, en el mundo de veras, eso como que no te da por sí mismo una garantía muy fuerte. Porque
se viene abajo si nada más haces una pregunta como, ¿qué pasa si remuestreo estos datos otra vez? ¿Qué pasa si agarro otro 80%, que no es este mismo 80%, y lo evalúo en otro 20%? ¿Qué va a pasar? Eso es lo que nos lleva a estas nociones de validación cruzada, que vamos a ver más adelante. Eso es una mejor estimación, una estimación un poco más robusta del error que vamos a tener de generalización para datos que no se hayan visto. Entonces, al final no vas a poder dar una garantía, pero sí vas a poder al menos como que reducir la duda que tienes de que el modelo le va a ir bien con datos que de plano no te has visto. ¿Qué pasa si la matriz no es simétrica? ¿Qué pasa si la matriz no es simétrica? ¿Qué querría decir? Pensemos, ¿qué querría decir que la matriz no fuera simétrica? Querría decir que esta cosa, para la clase I, dijo que cierta cantidad de elementos que debían ser de la clase I, esta cosa dijo que iban a ser de la clase J. Y por otro lado, debían ser de la clase J, pero los dijo de clase I. Para las casillas IJ que sean. Para IJ y JI. O sea, esos números son diferentes. Sí. Pero pues no hay nada que diga que, por ejemplo, imagínate que todo predice una cosa con una misma clase. ¿Cómo se ve esa matriz? No, o sea, sí. Imagínate que tenemos un clasificador con este conjunto de datos. Así, exactamente este, pero todo lo predice como etiqueta 0. ¿No? Entonces, si, bueno, para empezar, estos de acá no van a tener nada, pero todo esto se va a cargar en esta dirección porque pues va a decir, este debió haber sido 1, pero este dijo 0. Este debió haber sido 2, pero este dijo 0. Y esa matriz va a ser altamente no simétrica. Porque nunca vas a tener un caso en el que debió haber dicho 0, pero dijo 2. ¿No? Supongo que la respuesta concisa, así como de matemático, es no pasa nada. A lo mejor ahí se ve simétrica y es por casualidad. O sea, a lo mejor si fuera con la mitad, siempre va a salir simétrica o algo, pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. ¿Y algo en el chat? Quizás otra pregunta similar. No hay nada. Perfecto. No, pero eso son muy buenas preguntas. Entonces, bueno, ya que vimos todo esto hoy, bueno, ayer y hoy, yo creo que ya podemos comenzar a hacer unos ejercicios para más prácticos, acá como en vivo, para que vean pues este asunto de generar los datos. Por ejemplo, podemos hacer estos ejercicios que les decía de generar datos con más ruido y ver qué pasa con la recta. O podríamos hacer cambiar la cantidad la proporción de datos de entrenamiento y de prueba para ver qué pasa con el desempeño. ¿Qué tal que les dices que tiene muy poquitos datos de entrenamiento, pero un montón de datos de prueba? Pues en principio, si no tienes muchos datos de entrenamiento, pues no has visto muchos ejemplos y tu modelo como que no tiene mucho de dónde agarrarse. Pero quizá no necesitas muchos, realmente. Entonces, ¿qué les llama más la atención a ustedes, los de la audiencia? ¿Algo les llama la atención? ¿No? O sea, podemos hacer un ejemplo donde nosotros tengamos que ver. Hay uno donde se puede, por ejemplo, ver el accuracy del modelo, o podemos intentar verlo en función del tamaño de prueba, del set de pruebas. Podemos, digamos, hacer 4 pruebas en el set y cambiando el tamaño de entrenamiento y ver cómo cambia la accuracy. Muy bien, me agrada ese ejemplo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a agarrar el código de este. Ay, no regarra eso. Vamos a hacer, voy a agarrar este código. Vamos a irnos a una libreta de Jupyter y vamos
Y ya que estamos en esto, de una vez vamos a ver, vamos a definir qué es accuracy y todo ese tipo de cosas. Vamos a primero verlo. Creo que tengo que dejar de compartir mi pantalla por un momento para cambiarme la libreta, porque es otra libreta que es esta. Entonces, denme un momento y yo te voy a hacer eso. Ahora me veo yo. Ah, sí, es cierto. Oh, qué loco. A ver, entonces déjenme abrir una nueva libreta. ¿No? Ah, sí. Ah, estoy, no sé. A ver, entonces, no, ahí está. Compartir. Ok, entonces nada más díganme hasta qué punto tengo que hacer las letras grandes para que se vea. Es como que están muy chiquitas. Entonces déjenme nada más. Sí, sí pueden ver, ¿verdad? Ah, ah, ya. Ahí alcanzan a ver, ¿no? ¿Los de atrás? ¿Sí? ¿Sí ven? Ok. Entonces déjenme nada más ok, déjenme quitar esta. Alguien escribió con el chat. Un poquito de zoom. Ya es para los de. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a ejecutar esta celda, a ver qué pasa. Claro, no agregué lo de aquí, ¿no? Entonces déjenme agregar eso también. ¿Está? Bueno, y pueden ver aquí que hay un montón de datasets diferentes. Entonces, si quieren, ahorita podemos hacer lo que está abajo o algo así. Vamos a cambiar. Perfecto. Bueno, no visualizamos estos datos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo ahora, nada más para darnos una idea de. Yo creo que lo voy a hacer un escape plot. Y noten que estos datos tienen 4 coordenadas, ¿no? O sea, el arreglo X y XFrame y XTest tienen 4 dimensiones. ¿Se acuerdan de eso, no? Había 4 variables. Y podemos ver su forma, ¿no? Hay 112 cosas, cada una 4 números. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos examinando este conjunto de datos, vamos a darnos cuenta de algunas sutilezas adicionales que no mencionamos antes. Entonces, scatter, digamos los XFrame, pero no podemos imprimirlos, no podemos graficarlos en 2 dimensiones porque tienen 4 grados. Entonces vamos a seleccionar, primero que nada, 2 dimensiones, digamos que sean los lados. Entonces eso va a ser así, hasta. ¿Sí? Y por supuesto la manera de mandárselo a este de acá va a ser transformando esto y desempacándolo. Bueno,
Este es un problema porque no tenemos las etiquetas. Entonces, quizá convenga decirle a la cosa que tenemos que hacer con las etiquetas. Y ahora tenemos desplegados esto con cada uno de los colores. Cada uno de estos colores es una de las etiquetas, no sé cuál, pero bueno, lo importante es que estamos viendo que hay 3 clases diferentes, ¿no? Y al menos las primeras 2 coordenadas no son suficientes para clasificar correctamente esta cosa. Digo, el moradito sí se separa, pero el verde y el amarillo, pues no. La otra cosa que podemos observar con esto es que los datos tienen escalas comparables. En el sentido de que, como habíamos visto en la tabla, tienen centímetros, ¿no? Y en principio, cuando uno recopila datos, ¿qué tal que alguien dijo, ah, no, a mí me gustan más los milímetros, entonces te voy a dar los datos en milímetros? Entonces, esta gráfica se vería muy diferente si en uno de los ejes estamos dibujando cosas con milímetros y en otro con centímetros. ¿De acuerdo? Eso podría introducir un sesgo que no deseado en los resultados que mostraron. Entonces, todas estas cosas, vayan tomando nota de ellas. Hay maneras, por supuesto, de mitigar todos estos problemas. Estos son preprocesamiento de datos antes de meterlos en estos clasificadores. Pero aún así es importante saber esto. Bueno, entonces ya tenemos esto. Ah, sí. Dijimos que íbamos a jugar con el split, ¿no? Entonces, este es el split default y ya hicimos la matriz de confusión, pero vamos a hacerlo otra vez. Entonces, vamos a importar de nuevo. Y primero va la verdad y después la prueba. Primero va la ground truth y después va el dicho. Entonces aquí hacemos y hacemos predict de x. Así, ¿vale? Aquí esperamos ver algo muy similar a lo que vimos en la presentación, aunque no exactamente lo mismo. Hay muchas razones por las cuales esto pudo haber pasado. La primera de ellas es que este muestreo tiene variaciones. No estamos siempre escogiendo los mismos datos. Pero esto lo que hace es muestrea de X y de Y, pero no se acuerda la siguiente vez que lo haga de a quiénes escogió. Y la otra cosa que puede estar afectando esto es que si nuestro clasificador tiene algún elemento de estocástico o de aleatoriedad, entonces eso también puede cambiar los resultados. Para cuestiones de reproducibilidad en la literatura, es muy conveniente agregar parámetros que sean de semillas para generadores de números aleatorios para que uno pueda garantizar que siempre va a tener los mismos resultados. Ahorita en este ejemplo específico no nos importa mucho eso, pero tenganlo por acá. Ok, entonces déjenme copiar esto y pegarlo acá. Y ahora sí vamos a inspeccionar cuál es el default de esta función. Dice test size none. Y dice que... miren, es 25%, no es 20%. Entonces, básicamente ya sabemos qué pasó con .25. Vamos a ver qué pasa cuando le ponemos .5. Bueno, ¿tienen preguntas acá? No. Está. Y ahora sí. Bueno. Aquí para las personas que sepan Python ya,
uno no siempre tiene que reinstanciar el objeto que va a hacer la clasificación. Si el objeto admite algún método que limpie todo, que lo resete, digamos, y eso les va a ahorrar algo, pues eso también se puede hacer. En este caso, no importa, hago una nueva instancia de CLF y ya, hago el nuevo caso. Entonces, estos números, como se pueden dar cuenta, son mayores ahora, lo cual es totalmente esperado, ¿no? Porque estos números son los conteos de las predicciones y en total deberían sumar cuántos elementos de cada clase tengo. ¿No? Entonces, si ahora el test size es de 0.5 y había como un tercio en cada uno, pues todos deberían ser como que aproximadamente 25, 24, algo así. Entonces, de hecho, vamos, eso es una buena. Si eran como 12 más 12 más 12, ahora esperamos que Exactamente. 75 en total, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, podemos imprimir de nuevo las formas de X train y de X test, nada más para ver cómo está la proporción. Y esperaríamos que en este caso, como el test size fue de 0.5, que la forma de X train y de X test sea la misma. Y en efecto, este tendido. Ahora vamos a hacer lo mismito, pero vamos a quitarle eso de esta opción de stratify. ¿Vale? Vamos a quitársela y vamos a ver qué le pasa a esta notificación para afinar aún más el punto que mencionó ahorita. ¿Está? Y ahora sí. Esto es lo que les mencionaba cuando hablábamos de los de Stratify, ¿no? Que nada te dice en principio que cuando muestres tal cantidad de elementos de tu conjunto X, que estén balanceadas las clases. En este caso, hay más de la primera clase, de 28, que de la tercera. Digamos. El segundo. ¿Preguntas hasta acá? Sí, ese de Stratify, ¿qué hacía, perdón? Haz de cuenta que si tienes, en este caso, tienes el dataset y el dataset es un tercio son de una flor, otro tercio es de otra flor, otro tercio es de otra. Entonces, y tienes una cantidad ahí de elementos. Y de hecho tienes 150 de ellos, ¿no? 50 de una, 50 de otra, 50 de otra. Y si yo te digo, agarra 75 elementos de esa lista de 150 elementos, no hay nada que te garantice que vas a agarrar la misma proporción de cada una de las flores. Entonces el Stratify te dice, no, agarra la misma proporción. Sí, o sea, hace el conteo, digamos, de cuántos hay inicialmente en la clase y agarra como peso por peso. Exactamente. ¿Qué significan los elementos que están en la diagonal? Bueno, aquí los que están aquí en la diagonal son los que deberían tener la etiqueta I y que el clasificador lo predijo como I. Entonces son los resultados que son correctos de cada clase. ¿Y si no están en la diagonal? Quiere decir que o bien deberían tener que el clasificador predijo otra cosa. Bueno, este también es un ejemplo de una que no sirve. Son falsos positivos. Sí. Sí, pero falso positivo luego se suele usar más cuando es una cosa binaria. Pero sí, es exactamente la misma idea. Debiste haber dicho una clase, pero en realidad dijiste otra. Cada columna dice cuántos de cada clase había, ¿no? Es más, cada fila te dice cuántos de cada clase se predijeron, ¿no? Ya, entonces, de hecho, en la documentación de esta función específicamente, dice que la entrada y j son las que su etiqueta es I, y esta cosa dijo que era J. ¿Vale? ¿Sí? Perfecto. ¿Hay más preguntas? Muy bien.
Entonces ya vimos qué pasó con este de punto 5. Quizá para tener una evaluación que sea más consistente, porque digo, si le pongo ahorita test size .75, estos números se van a hacer más grandes, pero eso quizá no nos va a dar una buena idea de está haciendo lo mejor o peor. Es hasta que comenzamos a ver razones que comenzamos a decir, este predijo tantos de la clase en proporción al número total de los de la clase, ¿no? Entonces, fíjense. Vamos a hacerlo a manita para que todos estemos en la misma sintonía. Tenemos 50 de cada flor, ¿verdad? Y en este caso específico, vamos a ver cuántos en el conjunto de prueba tenemos. Entonces podemos hacerlo así y contándolos. Esto se puede hacer con una función de NumPy. Hay muchas maneras de hacerlo, vamos a hacerlo a pie, todo a pie, para que sepan al menos de la existencia de estas funciones. Y esto va a ser con return. Y aquí podemos ver que hay 28 que tienen etiqueta 0, 27 que tienen etiqueta 1, y 20 que tienen etiqueta 2. ¿De acuerdo? Y como les decía David, si suman en una dirección, en este caso las filas, en la fila, este 22 más 5 son los 27 de esa clase. ¿De acuerdo? Este 20 más 0 más 0 es 20. Este 28 más 0 más 0. Ahora, digamos que tenemos este 22. 22 es el número de cosas que se predicaron con etiqueta 1 y que en nuestro conjunto de datos tienen etiqueta 1. ¿Perdón? Entonces vamos a anotarlo. Vamos a ponerle correct. Vamos a ponerle correct. Este va a ser 22. 22. Y el total, pues va a ser 22 más 5, ¿verdad? Y fíjense que en la matriz anterior, esta creo que teníamos 23 de 25. Entonces, una manera de decidir si estás haciendo un mejor trabajo o no, es decir, ok, agarro estos 23, el total, que era 23 más 2, y me fijo en el cociente. Entonces, entonces la proporción de cosas que le diste al blanco en este caso, este punto 92, en ese ejemplo, y aquí va a ser 2 más 5. Es un número chistosito, que es más bajo que 92. Entonces, en cierto sentido, uno podría decir que el modelo no está haciendo un buen trabajo en este caso. Pero solo en cierto sentido. O sea, no es una cuestión como absoluta. ¿No? ¿Me preguntas acá? Ok. Muy bien. Ahora vamos a hacer una variación de este. Vamos, ya de una vez, ya que estamos acá. Vamos a ver un poquito de estas estimaciones de error que estábamos hablando hace rato. De cómo le podríamos hacer para estimar, que también nos va a ir la próxima vez que hagamos esto. Igual vamos a hacer lo que vamos a hacerlo. Vamos a hacer 100 veces este ajuste. Y vamos, en cada una de ellas vamos a hacer los certificados. ¿Sí? Vamos a fijarnos en quién es la matriz de confusión. La vez pasada contesté el estado de indicación que era el. Sí, no,
hacemos esta de acá y ahora sí. ¿Qué más? Lo que queremos hacer ahorita es hacer esto 100 veces y ver qué pasa con el desempeño de estos modelos en estas 100 veces para ver qué variaciones hay. Para que se den cuenta de que en efecto no siempre les va a dar lo mismo. La única diferencia que cada corrida es a la hora de separar una prueba que no se aleatorio, no sé cómo, pero puede variar. Exacto. Porque los vecinos cercanos siempre va a ser el vecino cercano. Aunque si deseleccionas a un vecino que estaba cerca, ahora tu vecino cercano puede ser otro. Entonces, eso es la línea 8 o la celda 8. La celda 8. ¿No? A ver. Rápidamente la línea 8. ¿Esa? Perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos por acá. Voy a agregar cada una de estas cosas. Lo iba a hacer así, pero saben que mejor ya. Y vamos a darle a. Entonces, vamos a hacer este jueguito de fijarnos en una fila, sacar cuántos latinaste, sacar el total de la fila y fijarnos en el cociente para cada una de las cosas. Entonces, voy a hacerlo así. Yo creo que lo voy a hacer. Entonces, vamos a hacerlo. No. Entonces, esto lo que hace es calcular la suma en cada una de las filas, por filas. ¿De acuerdo? Entonces, si uno tiene una matriz 3x3, el resultado de hacer NumPy-Sum de esta matriz con este eje 1 es una matriz ahora de tamaño 3x1. ¿De acuerdo? Si cambia, entonces axis por 2 hace la suma sobre por 2. No, axis empieza en 0. Entonces, 0 es por. Entonces, solamente se podría para una matriz 2x2 hacer dos tipos de columnas y filas. Sí, pero para cualquier matriz puede ser 100%, pero solo tiene filas y columnas. Si tiene más dimensiones, ese puede cambiar. También, si tienes un tensor, eso también puede ser. Exacto. Entonces, vamos a hacer una. Digamos que tenga una matriz de 0 y 1 de tamaño 100%. Sí. Tienes así M, ¿no? Que es un arreglote. Y entonces ahora es NumPy M y en el eje 0. Primero vamos a ver por filas. Y vamos a ver de qué tamaño nos queda. Queda así. Y confirmamos nada más que su forma sea la que esperamos. Y si lo hacemos en 1, también va a decir 100, pero es el otro 100. Entonces, aquí le ponemos if-dims true para que nos diga la diferencia. Entonces, otra vez 0. Colapsaste los renglones. Y 1. Colapsaste los renglones. Bueno, entonces, sí. Suma. Entonces tenemos esto de acá por x in results. Esto nos da los totales de las clases y ahora lo que queremos es sacar la diagonal, ¿no? Entonces lo que hacemos es agarrar creo que es la mejor manera de hacer esto. Yo creo que así. Vamos a hacerlo así.
Y es la 0ª diagonal. Entonces, esto lo que va a ser agarrar las diagonales de esta cosa y de manera respectiva dividirla entre la suma de cada una de las filas. ¿Bueno? Entonces, efectivamente lo que estamos haciendo es esto, pero para todos los elementos de la matriz, para todas las clases y para todas las repeticiones del experimento. Entonces ya está bien así. 3. ¿Está? Y ahora sí primero vamos a escribir los cocientes y ahorita vemos cómo podemos razonar sobre ellos. Bueno, está un poco ilegible. Entonces déjenme. Sí. Creo que alguien está aquí. Muy bien. Entonces vamos a imprimirlos así como renglón por renglón. X minúsculo, esto es de Python, una disculpa. En Python está estas cosas que se llaman list comprehension, y es una manera de hacer listas con una notación que es similar a la notación de creación de conjuntos. Entonces, hagan de cuenta que tienen acá un predicado, algo que le hacen a objetos, y después dicen de dónde están sacando los objetos. Bueno, entonces, aquí para todos los X de results, le hacen todos los ceros. ¿Eso se lo cuenta? Perfecto. En esa iteración que dice por ahí, entonces, ¿qué es lo que se debe ir cambiando en esa? Lo que No, pude haber puesto esto. Y en este caso, no, como la I no lo estoy usando para nada. Ajá, entonces, ¿qué? Print. Ahí está. Entonces, como se pueden dar cuenta, siempre la primera clase está fácil para el clasificador. Siempre la... Ajá, probablemente es eso. Pero pues digo, nunca nadie va a querer ver una tabla así. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para comenzar a ya interpretar resultados de esta cosa? ¿No? Una herramienta que es muy básica, pero al mismo tiempo muy útil y muy poderosa, es una cosa que se llama un histograma. En Python hay varios paquetes que son histogramas, hay unos que son más convenientes que otros. NumPy mismo tiene para hacer histogramas, pero no los dibuja, solo te da como que ¿cómo se dice? Cubetas. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo así y ahorita vamos. Entonces, vamos a hacerlo. NumPy. ¿Está? Y quiero que vamos a desmenuzar esto de acá. Bueno, como se pueden dar cuenta, si uno ve esto y uno dice, ay, voy a tener que hacer eso para cada una de las clases, pues no. Pero en Python es muy fácil con estos paquetes hacer todo de jalón. Entonces ahorita otra vez voy a desmenuzar todo, pero no quiero que piensen que esta manera muy ineficiente como la voy a hacer ahorita es la mejor manera. Hay maneras de hacerlo mucho más compacto, mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer primero es sacar los resultados de la primera clase. De la segunda clase, porque la primera es muy aburrida. Entonces, y esto voy a utilizar otra vez esto de la list comprehension que les decía. Entonces voy a agarrar el segundo elemento de cada uno de esas matrices. Entonces, ¿se acuerdan de que quotients, cada uno de sus elementos es una matriz de 3 cosas? Voy a agarrar la de medio. Y nada más para verificar que todo está bien, vamos a imprimirlo.
100 números. Y entonces lo que voy a querer va a ser hacer un histograma para saber de dónde a dónde están más o menos los resultados. Así. Voy a utilizar los parámetros que trae por defecto el histograma. Y la manera de leer esto es, se fija uno en una pareja de estos números, digamos el punto 84 y el punto 876. Y este número de acá es cuántos hubo en ese intervalo. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, entre punto 984 y 1 hubo 15 de estos resultados. O sea, 15 veces le fue muy bien. Pero 16 veces, digamos, pues no le fue tan bien. Y 3 veces de plano, como que sí, pues, campeón. ¿Sí está claro que cómo? ¿Preguntas hasta acá? Ok, entonces, hicimos 100 veces el experimento y lo único que varió fue cómo muestramos en el trabajo. Y entonces estamos viendo que para esta clase, era second class. Vimos que para esta clase hubo una variación, pues, no trivial. Pero ahora tenemos una mejor idea de qué va a pasar cuando saquemos datos que no son tan disimilares de los que ya tenemos. Ya podemos decirle, si tenemos que entregarle resultados a alguien, podemos decirle, mira. Si hice 100 veces esta cosa con tal separación de proporciones de datos, y aquí están mis intervalos, no falla peor que 0.84, el promedio de esta cosa está por acá, y uno puede comenzar a sacar que la media aritmética, que la mediana, que todas estas cosas de estadística que ayudan a dar una mejor idea de qué tan robusto es el resultado que estás entregando. Y como lo estás haciendo un montón de veces, por ejemplo, aquí, si sacáramos, si el test size fuera de un solo elemento, eso querría decir que ve el resto de los elementos y evaluándolo en este nuevo, eso te va a decir, bueno, parece ser que cuando dejo uno fuera, en promedio y el intervalo de confianza esta, ¿de acuerdo? Esa es una manera de validar el modelo. Eso se llama leave one out validation. Y esto de acá no es tal cual eso, porque si quisiéramos dejar 75 elementos afuera de nuestro conjunto, para hacer todas las posibilidades, tendríamos que hacer 150 combinación 75. Quizá no es lo más razonable de hacer. Digo, en este modelo quizá no es tan problemático, pero nadie va a hacer eso. Entonces, uno lo que hace son proxies de eso. Una manera es validación cruzada con splits. Entonces, lo que uno hace cuando está con la validación cruzada es que uno segmenta, digamos, 80-20 los datos, pero uno ya define quiénes son las particiones. En 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Entonces, escoges 4 de ellas. Después escoges otras 4 de ellas, otras 4 de ellas, y eso ya te da todas las posibilidades que tienes. Esas son maneras de aproximar, de estimar estos errores de generalización. Y sklearn ya también tiene funciones para hacer rows en algún lado. No, módulos. Entonces, por ejemplo, aquí uno puede hacer este tipo de cosas. Stratified K-Fold para hacer estas selecciones de folds que se le llaman. Pero también uno puede tener fold splits y varias maneras de seleccionar
los subconjuntos de datos que uno va a utilizar para la validación del modelo y para la evaluación. Más aún, sklearn ya trae pipelines completos en los cuales le dices, mira, estos son mis datos, vuelvo en 1 hora, dime qué tal le fue al modelo. Y ya te da todo el resumen de tus estadísticas. Por supuesto, aquí no, es como, si ya viéramos eso, sería como utilizar el cubo y que empiece con 3 círculos. Después dibujar. ¿Han visto esa imagen? ¿Cómo dibujar un cubo? ¿No? Ah, déjenselo así. Voy a dejar de compartir un momento. Y voy a ir a cómo dibujar. Es es una imagen chistosa, no para más hacer. Uno empieza con 2 círculos y ya después terminas. No, ¿verdad? Pues ahorita no vamos a ver. Estamos dibujando el cubo, pero pues. Bueno, ¿preguntas otra acá? Muy bien. Entonces yo creo que ya por hoy ya. Bueno, no sé si Eric tenga alguna última cosa que decir, pero antes de que eso pase rápidamente, como ayer, ¿no? Voy a pasar la lista de asistencia. Quienes estén en Zoom, lo mismo, si pudieran, por favor, escribir sus nombres en el chat para que los compilemos y sepamos quién asistió el día de hoy. ¿Bien? Entonces ya nos despedimos de los de Zoom. ¿O tienen preguntas los que están asistiendo remotamente? Disculpe, doctor, ¿tendrá alguna bibliografía? Todos estos temas, o de donde usted haya leído, alguna que conozca, que nos pueda sugerir. Sí, hay muchos libros. Sí, seguro. Entonces, bueno, ayer les comentaba que ayuda mucho saber estadística ya. ¿Qué te parece que escribo una lista que sea enfocado a Machine Learning, digamos, uno y otro que sea enfocado a estadística? Y hago, en total, 3 libros, uno de Machine Learning, otro de estadística y otro que sea de Python. Y se los paso mañana, yo creo. De acuerdo, doctor. Gracias. Sí, disculpen, las grabaciones esas, nos las podrían pasar o las van a subir a algún lado para después. Perdón, ¿podrías repetirlo? Quizá un poquito más despacito, es que no te escucho bien. Sí, que si las grabaciones las van a subir a algún lado o nos las podrían pasar los enlaces, por favor. Bueno. Yo creo que se van a subir a algún lado, pero todavía no sabemos a dónde. Bueno, eso me tengo que poner de acuerdo con la gente de aquí de SFEM. Pero lo que sí es que, bueno, hay que esperar un poco. Yo creo que esta semana todavía no van a estar disponibles, pero pues en cuanto... Ok, sí. Perdón, ¿tienen otra pregunta? Bueno, antes de que te desconectes, guarda el chat, por favor, ¿no? Pero me voy a desconectar de aquí. Eso sigue conectado. Pero si lo guardamos ahí, yo no sé dónde termina. Mejor tú guárdalo y al final se mandas todos los que hayas acumulado. Perfecto. Sí, gracias. Entonces, bueno, para los que están remotos, voy a salvar los nombres. Voy a guardar, pero si alguno de ustedes todavía falta, apúrese, porque ya me voy a desconectar. Entonces voy a desconectarme. 3, 2,
pasan las cosas.